Hola, grabamos el prefacio, la introducción y el índice de las cartas de Cristo, una versión revisada para unplandivino.net, donde también podemos encontrar los audios, etc. Se trata de una transmisión por una canal o escriba, una persona en el anonimato de origen anglosajón, al parecer, que fue preparada durante unos años, como lo va a escribir aquí, y estas cartas fueron publicadas al parecer en torno al 2000, creo que he entendido. Entonces, dice así el prefacio. En primer lugar, me gustaría explicar por qué he usado la palabra escriba en vez de mi nombre verdadero. Nunca tuve en mente ni la más mínima duda, mientras escribía estas cartas, de que emanaron de Cristo. He descrito las razones por las cuales me sentía tan segura acerca de eso en mi breve biografía. Mientras estas cartas se escribían, me fue claramente indicado que yo debería permanecer en el anonimato para que las cartas de Cristo destacaran por sí solas. Cada persona debe decidir por su cuenta si las cartas le resuenan como la verdad o si siente que son falsas. Yo había escrito lo que recibí, intentaría difundirlas para el escrutinio público y lo que ocurriera a partir de ahí quedaría estrictamente entre el lector de las cartas y la conciencia crística. Cristo aseguró en las cartas que éstas unirían la mente del lector con la mente crística y se daría ayuda para entender el profundo significado oculto detrás de las palabras. Mucha gente ha comunicado su experiencia de ese contacto. Muchas personas han sido conscientes de un flujo de perspicacia, de intuición. Por tanto, así como para una transacción de negocios no es relevante el nombre de la secretaria, de igual modo mi nombre y mi identidad no son relevantes. Lo que realmente importa es que el lector pueda sentir que se trata del Cristo auténtico, que ha ascendido en conciencia espiritual hasta los mismos portales del equilibrio, con mayúsculas, preservando aún su individualidad para poder permanecer en contacto con el mundo de la individualidad. En segundo lugar, ha habido división de opiniones en cuanto al formato a veces extraño de las cartas. Me gustaría explicar que, mientras Cristo formaba palabras e imágenes en mi mente, lo cual hacía necesario que yo pusiera lo que veía en palabras, también sentía las emociones de Cristo hasta cierto punto, al pasar por los sucesos que estaba describiendo en el momento. Al descender a las vibraciones de aquel entonces, Cristo entró en aquellos momentos y los transmitió a través de mi mente. No era posible que las cartas fueran escritas entonces empleando solo la escritura normal o simplemente usando letra cursiva. Frecuentemente, al pasar por mi mente una nueva percepción maravillosa, me preguntaba, ¿cómo puedo transmitir esto? ¿Sabrás de lo que hablo cuando leas las cartas? De modo que para demostrar que alguna poderosa afirmación había venido desde la mente de Cristo a la mía, usé letra cursiva, negrita y mayúsculas. Hay quienes se han quejado de que este formato poco convencional interfiere en la lectura fluida, pero ahí está precisamente la clave. Estas cartas no son para ser leídas, se han de ponderar, y esto quiere decir que has de detenerte sobre las palabras en negrita que retienen el fluir de las palabras y pensar sobre lo que están intentando comunicarte. Se debe recordar en todo momento que cuando Cristo intenta alcanzar tu inteligencia humana, está relatando verdades que van mucho más allá de tu propia experiencia de la vida en este mundo. Tienes que lograr introducirte en la dimensión infinita para poder entender lo que te está diciendo. Y entonces, si pasas media hora ponderando un párrafo con un formato extraño, será media hora bien aprovechada si gradualmente tu mente se abre a nuevas posibilidades que están más allá de tu modo de pensar actual. Al pedir elevar tu conciencia hacia la conciencia crística, pidiendo iluminación, la recibirás con toda seguridad. No necesariamente en el momento, sino quizás, ¡boom!, cuando menos lo esperes. La respuesta entrará en tu mente como un rayo de luz y reconocerás que, sí, eso es. Esta es la respuesta verdadera. Introducción. Cristo dice, he venido para rectificar las interpretaciones erróneas de mis enseñanzas cuando fui conocido como Jesús y estuve en Palestina hace 2000 años. También dice, como la gente está en el umbral de una crisis mundial de enormes proporciones, es vital para la supervivencia que yo, el Cristo, pueda llegar a todos los que quieran escuchar. Sabéis poco de los auténticos procesos de la creación en los cuales vosotros mismos tenéis un papel principal. Es fundamental que los entiendas lo suficiente para que te puedas embarcar en la implantación de una visión más elevada para toda la humanidad. Es imposible que mi conciencia espiritual tome la forma humana.
Para poder hablarte directamente, he desprogramado y preparado a una mente obediente y receptiva para recibir mi verdad y expresarla en palabras. Ella es mi escriba. Y ahora dice la escriba: antes de leer las cartas de Cristo, puede que quieras saber cómo se logró este ejercicio espiritual de transmisión de conciencia. El trabajo de preparación para que yo pudiera ser la escriba de Cristo empezó hace 40 años. Esto es más o menos en los años 60. Bueno, más o menos en los años 60 parece ser. En ese momento era una cristiana comprometida y me encontraba en grandes dificultades como granjera, y al pedir ayuda a Cristo recibí una respuesta enérgica e inesperada que me hizo reexaminar y descartar todo dogma religioso. Tras la iluminación que vino después y que me dirigió claramente hacia nuevas direcciones en el trabajo y en el estudio, fundé un negocio donde trataba con la gente y floreció. Durante 7 años disfruté de éxito y mucha felicidad. Luego, para crecer en entendimiento espiritual, pasé por muchas experiencias humanas traumáticas y, tras mucho sufrimiento, fui aprendiendo de manera dolorosa las lecciones que contenían, y fueron trascendidas de manera espiritual. Una noche, en respuesta a mi oración pidiendo orientación, la presencia de Cristo se hizo realidad, dándome una prueba irrefutable de su identidad. Me habló durante 1 hora, enviando fuertes olas de amor cósmico por mi cuerpo, y me dio una breve descripción de lo que se me iba a enseñar y de lo que finalmente iba a alcanzar o lograr. 2 semanas después me condujo a una experiencia trascendental de unión consciente con Dios, entre comillas Dios. Me convertí en sanadora e instrumento de sanación para algunas curaciones instantáneas. Entre 1966 y 1978, en momentos importantes de mi vida, como respuesta a mis preguntas, Cristo me instruyó en los principios científico-espirituales, los ya explicados por Cristo en sus cartas. En 1975 experimenté una noche de visiones describiendo sucesos que iban a ocurrir entre 1983 y 1994. Todos llegaron a suceder. De nuevo me dijo que tendría trabajo que hacer en el futuro. Al final, tras muchas y variadas vicisitudes, siempre aliviadas por mi fuerte conexión con Cristo y por mi comprensión y mi experiencia personal cada vez más profunda de la primera causa, fui llevada a mi actual hogar. Aquí mi vida ha sido cada vez más solitaria en los últimos 20 años, a veces en claro y cercano contacto con Cristo y a veces más dejada para poder fortalecer mi fe y mi paciencia en los periodos espiritualmente áridos. En los últimos 4 años los he pasado por una purificación mental y emocional, alcanzando mi meta de una perfecta paz interior y de alegría. Cristo me ha hecho pasar por un proceso de refinamiento gradual pero muy claro. Cuando estuve totalmente vacía de mí misma, maleable y receptiva, la voz empezó su dictado y las cartas comenzaron a tomar forma. Estas cartas son por entero la obra de Cristo. Nada de ellas se ha derivado de otra literatura, aunque en años recientes, obviamente, gran parte de la propia inspiración de ciertos escritores ha sido tomada también de la radiación de conciencia crística de la verdad, o radiación de la conciencia crística de la verdad. Aquí podemos anotar, obviamente, pues tenemos los ejemplos claros del curso de milagros, J.M., etcétera, etcétera. Curso de amor, etcétera, etcétera. Todos aquellos que están en armonía con su conciencia reciben grandes bendiciones. Y yo soy simplemente la escriba, nada más. Entonces pasamos a leer el índice, que dice: Carta 1. Cristo habla de las razones de su regreso para dictar estas cartas. Dice que el hombre produce sus propias aflicciones mediante sus pensamientos y acciones. Explica por qué su verdadera misión en la tierra no fue registrada debidamente. Dice que pecar contra Dios no existe, y tampoco se ha entendido bien nuestra verdadera fuente del ser. Describe las 6 semanas en el desierto y lo que pasó realmente, lo que aprendió, y cómo su conocimiento le hizo pasar de ser un rebelde a un maestro y un sanador. Carta 2. Continúa la historia de su vida en la tierra, el regreso con su madre en Nazaret y la recepción que recibió, su primera curación pública y la tremenda reacción, la elección de los discípulos, sus enseñanzas verdaderas. Carta 3. Continúan los sucesos de su vida, las enseñanzas, el reconocimiento de que su tiempo en la tierra sería breve, interrumpido por su crucifixión, las cosas que hizo para provocar el enojo de los líderes religiosos judíos, lo que realmente ocurrió y que se dijo en la última cena, entre comillas, última cena, la actitud de los discípulos y la verdad en lo referente a su ascensión. Carta 4. Cristo retoma los hilos de sus enseñanzas en Palestina y dice que él, Mahoma, Buda, todos los demás maestros han seguido desarrollándose espiritualmente hasta ascender todos hasta la conciencia crística. Cristo habla de la verdad sobre la relación sexual, diciendo que la actitud entre hombres y mujeres al final cambiará.
habrá progreso espiritual y nacerán niños con un nuevo potencial espiritual. Cartas 5 y 6. Cristo empieza a explicar los auténticos procesos de creación, de la creación. Menciona lo que la ciencia y las doctrinas religiosas han creído, lo rechaza y define la verdad del ser. Menciona la verdad sobre el ego humano, el medio para la individualidad terrenal y por tanto necesario, pero que es también la fuente de todo sufrimiento. Carta 7. Cristo explica la verdad en lo referente al acto sexual, lo que ocurre realmente espiritual y físicamente, cómo nacen los niños en distintos niveles de consciencia. Explica el lugar de hombres y mujeres en el orden del mundo. Carta 8. Cristo explica la realidad de los hombres y de las mujeres, cómo vivir dentro de las leyes de la existencia y entrar en un estado de bendita armonía en el cual todas las cosas se proveen abundantemente, se restaura la salud y la alegría llega a ser un estado natural de la mente. Todo individuo puede llegar a alcanzar este estado interior de bendición y entonces la paz será la norma. Carta 9. Cristo ata los cabos sueltos de las demás cartas y dice claramente a la gente cómo superar el ego, cómo adquirir una auténtica autoestima, cómo experimentar la dicha de la perfecta paz interior. Habla sobre el tema del racismo y da un mensaje personal de aliento y de amor hacia todos aquellos atraídos por sus cartas. Hasta aquí el prefacio, la introducción y el índice.